Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Qué gusto estar juntos nuevamente hoy en Logos Devocionales Tiempo con Dios, listos y con el corazón dispuesto para aprender lo que la Biblia tiene para nosotros. El día de hoy aprenderemos el tema Jesucristo, fuente de vida, basándonos en Juan capítulo 7, versos 37 al 52, y la palabra de Dios nos dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido sobre el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Pero otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sin duda alguna, la Escritura nos va llevando de la mano para que aprendamos quién es Cristo. Claro, cada una de las historias nos presenta un personaje distinto o de diversos hechos que realizó el Señor Jesucristo o cómo reaccionó la gente. Pero amados hermanos, el centro de cada uno de los relatos que estamos aprendiendo no es aprender de la vida de alguien más, sino solamente de Jesucristo. Así que, cada vez que estudiemos la Biblia o que estemos en a una cita bíblica que sea narrativa, debemos pensar lo siguiente: ¿qué me dice esta cita acerca de Dios? Y bueno, precisamente es lo que vamos a estudiar en este día. El tema de hoy, Jesucristo, fuente de vida. Vamos a aprender que el Señor Jesucristo es la fuente de agua viva. Y bueno, en el contexto del que estamos hablando aquí en el verso 37, estamos en la fiesta de los tabernáculos. Y ya es el final, el último y gran día de esta fiesta. Jesús se presentó como la fuente de vida eterna. Y él hizo una invitación muy clara, es venir a Él para recibir el agua viva que satisface el alma. El Señor Jesucristo aquí clamó con autoridad y compasión. Esto dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está apuntando a una necesidad. Y no es la necesidad física de consumir un alimento o en este caso de saciarnos del agua que claramente necesitamos. No, está apuntando a nuestra necesidad espiritual y al Señor Jesucristo como la única fuente capaz de satisfacer esta necesidad. En el versículo 39 nos dice la Escritura, lo leeré en otra versión. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían al Espíritu y es que el Espíritu todavía no estaba porque Jesús aún no había sido glorificado. Aquí el apóstol Juan nos está explicando que se refiere al Espíritu Santo. Y es un espíritu que el Señor había prometido, pero que todavía no llegaba porque la obra del Señor Jesús apenas estaba avanzando, todavía no concluía con su muerte, resurrección y ascensión. Así que a eso se está refiriendo esta parte. Amados hermanos, estamos hablando de una sed, de una condición en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y es una condición universal, no nada más de algunos cuantos, no es nada más de, bueno, es que yo nací en un hogar cristiano. Y pues yo no tengo de esa sed. Yo siempre fui a la escuela de dominical, escuelas de verano, no sé cómo lo hacen en tu país, ¿verdad? Pero al menos aquí en México se acostumbra que en cada verano e incluso en las vacaciones de Semana Santa y diciembre se realizan escuelas bíblicas. La más común es la de verano.
Y pues claro, no va a faltar cada niño cristiano o cada persona adulta que es cristiana que estuvo desde chiquito en esas escuelas de verano o escuelas bíblicas en otras festividades o en otras vacaciones. Entonces, uno puede pensar, es que, hermano, yo ya fui a todos esos estudios, fui a muchísimas clases, pregúnteme la vida de cualquiera. Yo no tengo esa sed porque yo ya estoy con el Señor. No, amados hermanos, la sed es una condición universal y esto se debe a un factor que compartimos absolutamente todos, y este es el pecado. El pecado, amados hermanos, es lo que nos aleja del Señor, una condición con la que tú y yo nacemos, una condición que tristemente se vuelve parte de nuestra naturaleza, pero no porque Dios lo haya puesto, sino porque es nuestra naturaleza corrompida. Y amados hermanos, la Biblia en el Salmo 42, en los primeros 2 versículos dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No está hablando de una sed normal, está hablando de una necesidad que el salmista estaba teniendo por Dios. ¿Y por qué tenemos esa necesidad? Porque nuestra vida aún contiene pecado. Aquí en la tierra no seremos perfectos, seremos limpios por completo de pies a cabeza y para siempre, jamás volveremos a pecar hasta que estemos ante la presencia de Dios. Pero entre tanto, aquí en la tierra, tristemente seguimos estando expuestos a lo que es la tentación del pecado, incluso la tentación de nuestra propia mente o de nuestros viejos hábitos. Y es precisamente reconocer que el pecado aún puede atacar nuestras vidas, el hecho de decir, Señor, tengo esta necesidad de ti, tengo sed de ti. Y amados hermanos, la obra de gracia irresistible del Espíritu Santo, esta promesa que el Señor les dio a sus discípulos y a todos nosotros, claro, es lo que despierta el deseo de acudir a Cristo. ¿Alguna vez te has levantado diciendo, wow, hoy quiero orar, hoy necesito orar? Un día o en tu casa dices, ya no quiero perder el tiempo, voy a inclinar mis rodillas y voy a empezar a orar. Bueno, no eres tú, es el Espíritu Santo en ti. Hay un canto muy hermoso de los hermanos de Doulos que se llama No soy yo, sino Cristo en mí. Y es precisamente que habla de eso, que es la obra del Espíritu en nosotros por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, que viene a nosotros y pone ese deseo en nuestros corazones de buscar a Dios. Y amados hermanos, debemos reconocer esa necesidad. No podemos creer que con el conocimiento que ya tenemos o que creemos tener, ya con eso, decimos aquí en México, ya la armamos, o sea, es suficiente para el resto de nuestras vidas. No, tenemos una necesidad y esa necesidad nunca se va a saciar a menos que vengamos a la fuente de agua viva, a esta fuente de vida eterna. En la iglesia local entonamos un himno que se llama así, Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Y es hermoso poder decirle al Señor, entonarle esta canción, sabiendo lo que significa, sabiendo que Él es el único que nos da esta vida, que nos da esta oportunidad de perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, descansemos en Cristo, porque Él promete que ríos de agua viva fluirán por nuestra alma, por nuestras vidas, pero no por nosotros, sino porque Él hará su obra en nosotros. Avanzando con nuestra cita bíblica, saber que Cristo es fuente de vida, amados hermanos, no siempre es recibido como nosotros esperamos, ¿verdad? Todos tenemos diversas formas de ser y esto no era de esconder en el Nuevo Testamento. El versículo 40 dice, había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron, seguro que este hombre es profeta. ¡Wow! Se sorprendieron y dijeron, este hombre claramente debe ser un profeta, debe ser el profeta. Y otros decían, no solamente es el profeta, él es el Mesías, el que habría de venir. Pero otros, como tú y como yo, tal vez en algún momento dijeron, no creo que sea el Mesías, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. Recuerda, los estudiosos ya decían, la Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Y bueno, pues a causa de esto la gente se dividió por causa de Jesús. No sabían si él era el Mesías, era un profeta o era nada más una persona muy inteligente, muy sabia. Y amados hermanos, debemos pensar y darnos cuenta de esto, que el mensaje de Cristo causa las mismas reacciones hoy en día. Unos le reconocerán como un profeta nada más. ¡Wow! Este hombre sí, de verdad, a lo largo de la historia pueden decir que era un profeta. Muchos otros, como los cristianos, decimos, él era no nada más un profeta, el Mesías, es el Cristo, y muchos otros lo van a rechazar.
Esta diversidad de respuestas y de reacciones, amada iglesia, refleja una condición y es una ceguera espiritual que todas las personas lejos de Cristo padecen. Y este hombre, este ser humano que padece esta ceguera, necesita la regeneración que solamente otorga el Señor Jesucristo. Amados hermanos, el conocer, la salvación viene por conocer y escuchar la palabra de Dios. Aquí el Señor Jesucristo les estaba compartiendo que Él era esta fuente de salvación, perdón de pecados. Pero la salvación no depende de la capacidad del hombre para creer, sino que depende de la obra del Señor. Recordemos, Él ya nos escogió. Déjame decirte, si tú estás en este lugar, en este espacio devocional, de tantos canales que hay en YouTube, cristianos y no cristianos, estás aquí, te tomaste esos 15 minutos para escuchar este mensaje, es porque el Señor tiene este mensaje para tu vida y te dice a través de la Biblia, Él es la fuente de vida, no busques en otro lugar, Él es el único que puede sustentar tu alma desde hoy y hasta el último día de tu vida. La incredulidad, amada iglesia, es evidencia del pecado. La incredulidad es evidencia de la incapacidad humana para acercarse a Dios. Es Dios el que nos busca, es Dios el que se acerca a nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta el día de hoy? Claro, hace muchos años tuvimos tal vez una respuesta distinta, ¿verdad? Pero el día de hoy, ¿cuál es tu respuesta ante la obra de Dios, ante el mensaje de Cristo? Pidamos juntos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos para decir, Señor, quiero entender a través de tu palabra, tu gloria, tu majestad, quiero aprender más de ti. Y yo no quiero ser como los religiosos que aparecen en el versículo 45. Dice la Biblia, los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes que les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Todavía se enojaron, ¿verdad? De que los alguaciles, no, los guardianes, dice, del templo, no llevaron a Jesús. Y los alguaciles, dice, que contestaron, jamás ningún hombre ha hablado así. Incluso hasta estas personas, amados hermanos, tenían el corazón más dispuesto para escuchar. Y dice, los fariseos le contestaron, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguno de nuestros jefes o de los fariseos? Ellos ponían en tela de juicio lo que el Señor Jesucristo enseñaba. Y dice la Escritura en el verso 39, pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Cuidado, amados hermanos, si queremos escudarnos en nuestro supuesto conocimiento, ¿ok? No es que la ciencia me dice esto, no es que la filosofía me dice esto, no, la psicología me enseña algo muy diferente. Amados hermanos, todas estas ciencias o ramas de estudio, mejor dicho, nos deben llevar a ciertos conocimientos, pero el único libro que nos enseña acerca de la eternidad y de Dios es la Biblia. Y si la Biblia dice que Jesucristo es la única fuente para la salvación de nuestras almas, debemos creerlo. Es más, Nicodemo les dijo, según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. O sea, Nicodemo les dijo incluso, ok, apelemos a la razón, vamos a escuchar el mensaje. Pero los fariseos le dijeron, ¿tú también eres de Galilea, acaso? Ponte a estudiar las Escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Estas personas juzgaban al Señor Jesucristo sin conocer su mensaje. Pero tú y yo ya conocemos el mensaje. No podemos escudarnos en decir, es que yo sé mucho, es que yo llevo tanto tiempo estudiando. No, no, no. Regresemos a la Biblia. ¿Es bueno el estudio? Sí. Pero todo estudio nos debe llevar de regreso a los pies de Cristo. Filósofos, científicos, físicos, químicos, muchos reconocidos, estudiaron por años y al final de sus vidas, ¿qué dijeron? Es verdad que Jesucristo es el Mesías. Por lo tanto, amados hermanos, desde la perspectiva que quieras, desde toda perspectiva, el Señor Jesucristo ha sido reconocido como el único y verdadero Mesías. Amados hermanos, Jesús sigue siendo la fuente de agua viva para los sedientos. La pregunta es, ¿tú y yo somos sedientos o estamos sedientos? Debemos hacerlo. Este pasaje, amados hermanos, nos recuerda nuestra total dependencia de la gracia de Dios para ser llevados a Cristo. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. El corazón humano es tan perverso que puede decir, no, ese no puede ser el verdadero evangelio, ese no puede ser el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, el Señor es el que nos lleva a los pies de Cristo. Solamente así podemos experimentar al Espíritu Santo. ¿Y cómo se experimenta el Espíritu Santo? Conociendo de Dios y predicando el Evangelio, según lo que nos enseña la Biblia. Es hermoso lo que la Biblia nos enseña y es hermoso seguir aprendiendo de Él. Y bueno, precisamente el día de mañana continuaremos con este tema, así que no te lo pierdas.
Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos agrada mucho poderte leer en los comentarios. De todo corazón, les agradecemos por estar en este canal. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. Eres el autor de todo y Señor de la creación.